Perfecto. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar el día de hoy. Bueno, ustedes ya me conocen. Yo soy Fallon y soy la asistente del instituto. La persona que nos va a ayudar con este webinar el día de hoy es el profesor Yonder. Yonder ya tiene pues bastantes años también siendo profesor y entonces él es el que les va a brindar el día de hoy lo que es este webinar. Muchísimas gracias y Yonder, bienvenido. Gracias, Fallon. Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Eh, por acá, yo quisiera que, bueno, eh, bueno, como introducción o como bienvenida, ¿verdad? Al webinar como tal, quisiera que, pues, haciendo esta presentación como tal ahí, ¿verdad? Clases dinámicas. ¿Qué sensación les deja a ustedes o qué sensación les da, ¿verdad? Esa filmina como tal, ¿verdad? Un poco de información, clases dinámicas y ese contexto. Quisiera nada más así, ¿verdad? Iniciar, antes de presentarme y demás, que me comentaran qué sensación les deja, ¿verdad? Si iniciamos este webinar con esa filmina, como qué sensación sentirían de mi parte, ¿verdad? O del tópico, ¿qué les dice? Muy recargada la filmina, mucha información, este, no bien estructurada, digamos, no bien dinamizada. Ujú, ujú. Excelente. ¿Alguien más? Me Aburrimiento, parece que se ¿verdad? pierde un poco el tema de la orientación, como la expectativa de inicio, como para Ujú, poder tener cierta introducción. correcto. Aburrida, ¿verdad? Alguien por ahí mencionó aburrida, se pierde expectativa, se pierde detalle, ¿verdad? En fin, son varios puntos. Tomando en cuenta, voy a dejar de compartir, que por ejemplo, pues ni siquiera he todavía, ¿verdad? Encendido cámara, no me conocen. Entonces, bueno, eso por ahí es uno de los puntos que quería mencionarles, ¿verdad? Sobre la idea de iniciar como tal en una clase virtual. Ahora, em, es distinto, por ejemplo, ¿verdad? Si yo por acá les presento algo como esto. Ahora sí, arrancamos formalmente el webinar, ¿verdad? Ya con cámara encendida, con detalle de qué es lo que vamos a estar viendo en el webinar como tal. Nos da un poco más de acercamiento, nos da un poco más de información, nos da un poco definitivamente más de vínculo a lo que venimos en este webinar, que es pues hablar, comentar un poquito de lo que son las clases o las lecciones de forma dinámica. Para ello, pues hay varios puntos, hay varias temáticas que tenemos que analizar, como que pues estamos en virtualidad, ¿verdad? Post pandemia se intensificó este tema de la virtualidad y ello hace que tengamos ciertas condiciones que en cierta forma a veces pueden ser ventajas, pueden ser desventajas, pero tenemos que tratar como tal de aprovechar. Bueno, mi nombre es John de Cerdas, yo igual como comentaba Fallon, tengo algún tiempo de estar en el instituto, ¿verdad? Ayudando con algunos cursos y demás. Y pues igual también soy docente en otras universidades. Y entonces, bueno, aquí estamos para tratar
de compartir un poquito de la experiencia adquirida, de la parte pedagógica. Tengo una licenciatura en docencia, que, ¿verdad? Que es parte de lo que por ahí me ha llevado a este tema de poder brindar esas herramientas, de poder emplearlas en mis cursos y también pues de comentarlo con los colegas y demás, que es parte del webinar como tal. Antes de iniciar, ¿verdad? O ya iniciando, como les digo, y presentándome, quisiera que podamos hacer, les voy a pasar ahí al chat una breve actividad, nada más, un segundito. Y pues me gustaría que ustedes puedan ingresar al chat y comentarlo por acá, que se me pierde esto. Ok, es una breve encuesta, es muy sencilla, muy rápida, solo tienen que, vamos a conocer un poquito de la persona, ¿verdad? En este caso, pues de mi parte, hay dos situaciones que son verdad y una que es falsa, que es mentira. Entonces ustedes van ¿verdad? A tratar de adivinar cuáles son las dos situaciones pues que son reales y cuál es la que es falsa como tal. Esto como una introducción o una presentación de mi parte, ¿verdad? Para que conozcan un poquito del facilitador en este caso. Entonces, pues vamos a ir ahí votando. Es algo muy, muy breve, entonces no tendría que... A mí me sale, buenas noches, me sale como para llenar un espacio, pero no como una encuesta. No sé si. Ok, vamos a Sí, ver. a mí igual dice Ah, sí, introduce perdón. para aula. Sí, es que ahí vamos a ver. Sí, bueno, no, esto es igual para iniciar como tal. ¿Qué creen ustedes, verdad? Que algún aspecto, algún detalle, cómo hacer para que una lección sea lo más dinámica posible? Entonces ustedes van a detallar ahí en un pequeño texto algún detalle o algún punto donde ustedes digan, sí, esta es la clave para que una lección sea dinámica. Entonces lo van a mencionar. Este básicamente es una lluvia de ideas. En el mismo chat escribimos. Sí, cuando van al chat, ¿verdad? Les abre un enlace donde ya le aparece una filmina que dice cómo hacer que una lección sea dinámica. A la derecha aparecen tres espacios. Ahí en cualquiera de esos pueden llenar o llenan los tres. Les va a dar chance o espacio a 25 caracteres y le dan enviar. Acá podemos ir viendo el avance de eso. Ok, ahí mencionan, no sé no sé si ya está compartiendo, hacer preguntas al foro, muchos ejemplos, imágenes ilustrativas, crear grupos, hacer votaciones, ¿verdad? Videos tipo pizarrón, sentido colaborativo, participación activa. Y eso es sin duda, ¿verdad? Uno de los puntos que precisamente vamos a estar conversando, vamos a estar analizando. Si ustedes ven, transmite mucho iniciar, como por ejemplo en este caso, con un acercamiento hacia el estudiante, hacia el alumnado, en donde los ponemos, los dejamos, ¿verdad? Interactuar con nosotros. En este caso, yo estoy haciendo que, ¿verdad? Que ustedes interactúen, que de una vez pueda yo analizar cuál es el lineamiento, la filosofía que ustedes tienen en cuanto a una clase dinámica. Y eso hace que también sea el conocimiento retribuido en ese punto. Entonces, pues esa es parte de la línea que es muy importante como tal y eh, que queríamos ver. Ahora les voy a pasar por acá otro link antes de iniciar y ya con este acabamos esa parte como tal, en donde ustedes van igual a dar una pequeña votación, van a indicar
hay dos opciones que son verdaderas y una que es falsa. Entonces ustedes van a indicar ahí qué creen ustedes, ¿verdad? Que de esos tres aspectos que se mencionan, ¿cuál será la mentira? ¿Será la mentira que no me gustan las gelatinas? ¿Será mentira que me gusta andar en bicicleta? ¿O será mentira que prefiero la montaña que la playa? ¿Verdad? Esto como una pequeña introducción o presentación de Yonder Cerdas. O en este caso, cuando estamos conociendo o presentándonos hacia un alumnado. Solo tienen que marcar cuál creen ustedes que será la falsa. Ok, perfecto. Ya les comparto. Hay un empate acá, ¿verdad? Un 40%, dos personas indican que la falsa es que no me gustan las gelatinas. Un otro 40% indica que la falsa es que me gusta andar en bicicleta. Y una persona cree que la falsa sería prefiero ir a la montaña, prefiero la montaña que la playa. Bueno, en realidad es que no me gustan las gelatinas, ¿verdad? Entonces, por ahí anduvimos cerca. Pero bueno. Más que el tema de conocerme o demás, ¿verdad? Aquí lo importante en ese aspecto es poder introducir al estudiantado de una forma más dinámica, de una forma que permita como tal, eh, precisamente que no sea esa clase magistral o ese detalle como tal de nosotros estar como dando esa información, sino que a su vez permitimos al estudiante que él vaya familiarizándose con, ¿verdad? Con todas estas experiencias, con la experiencia de la presentación, con la experiencia de proponer un tema como tal, por ejemplo, en este caso el de las clases dinámicas. Y bueno, sí, ahora vamos ya a lo que es el webinar, a lo que es la información que como tal que hemos pues programado. Es muy diferente, como ustedes pueden ver ahí, presentar o dar un tipo de presentación como la anterior, ¿verdad? Donde decía clases virtuales y todo un poco de información que en cierta forma resulte aburrido para el alumno, para el estudiante, pues tener una presentación ya más organizada, una presentación mucho más dinámica, mucho más atractiva en su forma visual. Eso pues nos da la expectativa de qué es lo que vamos a estar brindando en el curso, qué es lo que vamos a estar brindando en esa clase, en esa lección. Y definitivamente eso es uno de los detalles que nosotros tenemos que, pues, que marcar y tener presente como tal. Entonces, bueno, eh, ya me presenté, ¿verdad? Ya ustedes conocen un poquito de la persona de Yonder Cerdas como tal. Y vamos a hablar un poco antes de la virtualidad, que es uno de los conceptos que tenemos por acá a mencionar, el tema precisamente de lo que es dar una lección, de lo que es dar una clase, ¿verdad? Tenemos, y esto va o aplica en cualquiera de los aspectos, no solamente en el tema de la virtualidad, sino incluso antes de, ¿verdad? En las clases presenciales, el docente como tal, tenemos como otro punto el alumno, y bueno, hay una situación que no podemos negar, y es que en muchos casos, existen personas muy preparadas, existen facilitadores, existen docentes que están muy preparados académicamente, curricularmente, tienen pues muchos años de experiencia y nadie le puede discutir el manejo teórico, por ejemplo, o práctico del sector o de sus temas como tal. Maestrías, doctorados, licenciaturas, etcétera, años de estar trabajando, años de estar dando lecciones, y todo eso es muy bueno. Nadie dice que el tema de prepararse no sea bueno, claro que lo es, pero a la hora de dar la lección, nosotros lo que tenemos que entender es que necesitamos guiar al alumnado o al estudiante hacia ese conocimiento, ¿verdad? No, no es ni siquiera a veces transmitir el conocimiento, porque ya el conocimiento nosotros no lo transmitimos, el conocimiento nosotros facilitamos, damos una guía, damos esa orientación hacia ello. Entonces, tenemos que entender que este canal del, del docente, del facilitador,
hasta el estudiante o el alumnado es vital. Ese estudiante o ese alumno debe entender en qué idioma le estamos hablando, ¿verdad? Debe ser algo práctico, debe ser algo sencillo para que él pueda orientarse. Entonces, nosotros esta línea de docente-alumno no la podemos obviar. Ese es como el principal punto en donde muchas veces se peca, ¿verdad? Con ese detalle. ¿Y por qué les decía que nosotros somos guías o somos facilitadores del conocimiento en realidad y no más bien tenemos, en algunos casos se pensaba que estábamos facilitando o proporcionando nosotros el conocimiento? Ahora, pues en la teoría pedagógica nos dicta que somos más guías porque el conocimiento, y más ahora, está a la vuelta de la esquina. El conocimiento está, la información está en la nube, está en la internet, está en libros, está y todo está muy fácil, todo está muy a la mano. Lo que tenemos que hacer es ese acompañamiento hacia el estudiante y hacia el docente, perdón, y hacia el alumno para que el docente se constituya o el facilitador en un guía, en alguien que va apoyando, en alguien que lidera y que puede orientar esa información de la mejor forma para que haya, por supuesto, un empleo analítico, para que el estudiante pueda realmente tomar esa información, em, procesarla y buscar soluciones hacia la vida real. Entonces, ese es uno de los puntos que pues tenemos que tener presente, sin duda. Y bueno, el otro detalle que estamos orientados a es el tema de la virtualidad, que no podemos dejar pasar que pues ya se venía dando algunos pasos en esto, pero que post pandemia nos obligó a correr, ¿verdad? Y muchas de las instituciones, muchas de los facilitadores docentes, de pronto no estaban preparados para ese punto, ni siquiera tampoco el tema del alumno, ¿verdad? Entonces, la virtualidad es todo un aspecto que es, tiene sus características propias en cuanto también al tema de brindar una clase presencial. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sacar esas ventajas. Tenemos situaciones que para nadie es un secreto, como el tema, y ya lo menciona ahí, el tema del vínculo. Nosotros en la virtualidad no podemos ver, no podemos estar cara a cara como lo hacíamos en la presencialidad. Entonces hay muchos detalles que si no hacemos estos puntos, esta interacción, esta dinámica, incluir al estudiante, como ustedes mismos mencionaban, en un foro, preguntarle que aprendizaje colaborativo, todo este tipo como de introducción, no solamente llegar y dar la presentación y demás de mi persona, sino que darle al estudiante la opción de que él pueda también participar, hacerlo precisamente partícipe en esa interacción. Mira, me conocen, vamos a hacer una presentación, quiero conocerlos a ustedes, entonces vamos a hacer esta dinámica. Podemos hacer una presentación de un curso, no necesariamente como lo típico, ¿verdad? De ir alumno por alumno preguntando y demás, sino que podemos hacerlo interactivo. Podemos hacer un juego, podemos hacer una dinámica de clase en donde por medio de ella nos vayamos presentando. Entonces, tenemos la virtualidad, que las características que tiene es, ¿verdad? Un detalle importante. ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, en esa imagen ahí en negro con ese fondo? Es un estudiante, ¿verdad? Y es una herramienta tecnológica, en este caso es con Teams, aquí estamos con Zoom, existen muchas herramientas para lo que es el poder facilitar la clase, pero ¿qué ven ustedes ahí? Si yo les pregunto qué estudiante es, em, ¿verdad? Si es dinámico, si está alegre, si está triste, si está poniendo atención. ¿Ustedes me podría alguno decir si alguno de esos detalles, si ven quién es, si ven qué está haciendo, si ven si está feliz, si ven si está poniendo atención? Parece en la imagen que hay una barrera entre el estudiante y el profesor, ¿verdad? ¿Ok? Y no es cómodo, en cierta forma, ¿verdad? Cuando estamos dando impartiendo una lección y demás, entre más familiarizado estemos con el estudiantado, mucho más dinámico va a ser. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos en la virtualidad una lección o, por ejemplo, estamos en una presentación, en un foro, un examen, una exposición, y los estudiantes tienen, como en este caso, la cámara apagada, eh, no podemos saber cómo se está sintiendo, no podemos saber si nos está poniendo atención, si está en la clase como tal.
muchas de las sensaciones, ¿verdad? Como tal, de nosotros como facilitadores quedan ahí en el limbo. Y por eso esta imagen, sentimos que estamos hablando a una pared y eso que nosotros podemos sentir como facilitadores también lo siente el estudiante. Entonces, aquí el gran detalle es cómo nosotros como facilitadores hacemos que esta sensación no se haga y no sea recíproca ni de mi persona, porque entre más, insisto, más interactivo, más dinámico, más real pueda ser esta clase virtual que estoy brindando, mucho más cómodo nos vamos a sentir. Y con más razón el estudiante, porque si el estudiante pierde el interés, si el estudiante iniciamos como estábamos en la presentación del PowerPoint, con una filmina súper cargada, donde lo que tiene que hacer es empezar a leer y demás, se va a aburrir, va a perder pues esa línea de poner atención y demás, y va a ser mucho más difícil para nosotros poder acompañar y poder guiar a ese estudiante hacia el conocimiento. Y definitivamente lo que queremos llegar es a la misma sintonía de cuando estábamos en la clase física, ¿verdad? Que muchas veces no necesariamente porque estábamos en una clase física, de igual forma estábamos con los alumnos en esa interacción, ¿verdad? Esa interacción y eso que mencionaba al inicio de esta presentación, de que podemos tener mucho conocimiento, pero no lo estamos logrando llevar en un canal directo hacia el estudiante y facilitar ese aprendizaje colaborativo, sostenido, etcétera, tampoco a veces se daba en las clases virtuales, en las clases presenciales. Pero a lo que queremos llegar, más en un tema de virtualidad, es a que haya eso, a que haya una interacción, a que el docente, como pueden ver en esa imagen, y los estudiantes estén cómodos, estén disfrutando de la lección. A veces tenemos, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero clases de 3, 4 horas. Imagínense 3, 4 horas de pura información cargada, de puro detalle, de pura filmina, de pura teoría. Se nos duermen, se nos aburren los estudiantes y para nosotros como docentes también va a ser aburrido y va a ser difícil y vamos a estar, ay, qué pereza, tenemos que dar esta clase, son 4 horas, qué difícil. Sí, hay clases que son muy teóricas y sé que muchos de ustedes les pasa. En mi caso tengo, por ejemplo, algunos cursos que son sumamente teóricos cuando hablamos de clasificación arancelaria y cuando algunos están hablando de clases de derecho o clases teóricas que pues, hay que analizar un libro y demás, pero siempre, siempre, siempre existe la forma de verlo de una manera interactiva, de una manera dinámica, y ahorita lo vamos a ver en el detalle de las estrategias como tal. Entonces, eso es lo primero que debemos entender y está ahí como en agenda, como en reflexión de que uno, debemos tratar de comunicarnos en una línea más directa con el estudiante, debemos entender que somos guías, que no es que nosotros le traspasamos conocimiento, sino que los guiamos hacia esa información, hacia ese conocimiento, y que además debemos tratar de que sea dinámico, que la información es detalle. Ah, Wilson se desconectó. Ok. Bueno, hay 3 aspectos en que se ha dividido este webinar y en donde vamos a lograr o vamos a tratar de buscar esa línea que les estaba mencionando. Y es el tema del facilitador o docente, ¿verdad? Con el alumnado. Entonces, siempre que nosotros vamos a iniciar en una lección, ¿verdad? Y siempre que vamos a iniciar un curso, lo más importante es desde ese momento tratar de marcar y de hacer el vínculo. Porque si nosotros no logramos un vínculo en nuestras clases, definitivamente es donde va a pasar esas situaciones de que el estudiante no pone atención, de que el estudiante no le gusta venir a las clases, de que el estudiante no le gusta la materia, porque de pronto no es que no le guste ese concepto, esa teoría o esa materia, es que simplemente no hemos calado, no hemos hecho ese vínculo con el alumno. Para lograr ese vínculo existen muchas situaciones. El primero es la apertura, el primero es esa fase en donde nosotros vamos a marcar como tal como dicen, las reglas del juego, ¿verdad? Es importante, sin duda, que los estudiantes en la presentación o en el detalle enciendan la cámara. Es importante conocerlos, es importante verlos en ese aspecto porque no es lo mismo estar brindando la clase
y no poder estar visualizando al estudiante. Entonces, al menos se le debe indicar que para la presentación, que para algún tipo de exposición, que para, por ejemplo, algún tipo de foro que se haga dentro de las clases, que se encienda la cámara. No, pues quizás siempre, ojalá si pudieran, pero al menos en esos aspectos, en esos momentos, cuando yo estoy presentando al estudiante, al menos una vez dentro del curso pude verlo, pude tener ese contacto, aunque sea virtual, cara a cara, y poder decir, bueno, si este estudiante, asociar un rostro a un nombre, que no sea simplemente un nombre en una lista, ¿verdad? En una lista para asistencia, sino asociar y decir, bueno, este fulanito era este. Sutanito era este otro. Entonces, eso nos permite a nosotros igual ir marcando, ir dando una brecha y a su vez que el estudiante también sienta que a nosotros nos importa lograr ese vínculo, ¿verdad? Eso también tiene que ser recíproco. Por supuesto, nosotros no podemos indicar que o solicitarle de una forma cordial, respetuosa, porque no podemos tampoco exigirlo a que encienda la cámara si nosotros igual todas las clases pasamos con pues la cámara encendida. El estudiante se va a sentir también que toca con pared, lo mismo que estábamos hablando al inicio. Entonces, igual es importante que en las fases o en los momentos que se pueda, se encienda la cámara. No, no necesariamente en toda la lección. Hay momentos en donde pues, se va a analizar una teoría o una filmina y que inclusive el tener la cámara encendida puede crear cierta distracción, pero también se les indica a los estudiantes, mira, voy a cerrar la cámara, vamos a proyectar esto, luego de que terminamos con ese detalle, vuelvo a encender la cámara y sigo con ellos en la misma sintonía. Cuando nos están exponiendo algo, es importante todo ese lenguaje no verbal que si no se enciende la cámara, nosotros no lo podemos percibir. Entonces, por ahí es uno de los detalles que siempre vamos a tener presentes. Eso, aparte de marcar y aparte de dar la imagen como tal de facilitador o de docente que quiero hacia mi curso, ayuda a dar o a entrelazar esa parte del vínculo. Y, por supuesto, eso nos va a dar interacción, nos va a dar que el estudiante siempre esté pendiente de lo que vamos a tratar. El tercer punto, entre la apertura e interacción, es sin duda alguna, y es casi o sea, un eje central de las clases virtuales, el módulo o el aula virtual, como se quiera llamar. El módulo o el aula virtual o el entorno virtual tiene muchos nombres dependiendo de la institución o del instituto, de la universidad, etcétera, escuela, pero esa base de datos, ¿verdad? Esa aula virtual debe ser un canal de igual interacción con el alumno, en el sentido de que si no estamos en ese momento dando la clase, el alumno pueda ingresar a esa aula virtual y tener la información a mano y tener exactamente el mismo detalle que de pronto se dio en las clases. Y ahorita pues voy a dar un ejemplo de lo que puedes, ¿verdad? Puede estar en un aula virtual o que puede, o la información necesaria como por ejemplo el tema de la conducta de apertura o los detalles de apertura que siempre se deben dar en las semanas, en las clases. Es importante esa exhortación. A veces no necesariamente es ingresar con la información de la materia o de la teoría, un video motivacional. ¿Verdad? Una sopa de letras, un detalle, ingresar con un tema actual, con alguna novedad, ¿verdad? Entonces, darle al estudiante ese punto que no necesariamente es iniciar sobre la clase. El aula virtual debe estar actualizada, debe estar dinamizada, es decir, cada semana debe tener todos sus detalles. Podemos ir bloqueando semanas para que el estudiante pues no lo vea y no se haga en cierta forma ahí, ¿verdad? Un spoiler de la clase siguiente si nosotros queremos, pero siempre debe estar en la información, siempre debe ser un aula virtual dinámica, que al estudiante también a la hora de visualizarla le agrade, le sea llamativo. Entre más podamos emplear ahí el uso de tecnología, va a hacer que el estudiante, por supuesto, sea esté más acorde y se sienta más atraído. Ahora, la mayoría de estudiantes y en general todos estamos en una época, pues, tecnológica. Entonces, las redes sociales y todos esos canales se deben aprovechar también en este tema el aula virtual. Y sin duda alguna,
uno de los puntos importantes en esto es el tema de las estrategias, ¿verdad? Yo por acá voy a mencionar 12 estrategias de las, digamos, más utilizadas o más importantes. Y después de mencionar el tema de las 12 estrategias, también vamos o voy a compartir un detalle de herramientas que nos puedan ayudar a nuestras clases, ¿verdad? Voy a compartir incluso ya algunas, las utilicé, por ejemplo, en la dinámica del verdadero y falso, por ejemplo, en la dinámica de la lluvia de ideas. Entonces, son aplicaciones que nos permiten eso, que nos permiten romper, cambiar ese paradigma de la clase específicamente magistral, donde el facilitador, docente, guía, está brindando teoría, teoría, teoría y el estudiante pues no ha participado, ¿verdad? Entonces es importante siempre varios aspectos. Uno, analizar los casos como tal. Acá se pueden utilizar desde un caso específico, ¿verdad? Que traigamos a la palestra una información, podemos analizar un caso como tal, no sé, podemos ver una parte de un libro, hacer una lectura, podemos hacer una dinámica de salas, que también ahí mencionaban, dividir el grupo en salas para que el grupo igual interactúe, para que comente, para que entre ellos, sin de pronto percibir la presencia del facilitador, a veces, ¿verdad? Puedan tal vez en cierta forma estar cohibidos cuando se está toda la clase, el facilitador brindando. Entonces, esos espacios de salas, esos espacios de trabajo colaborativo, trabajo grupal, permiten que ese análisis como tal se dé de la mejor forma. El segundo punto es igual un análisis de insumos específicos. Y aquí podemos traer videos, podemos tener una lectura, podemos dar un tutorial, podemos cualquier tipo de dinámica que permita un análisis específico de, ¿verdad? Va a depender mucho de la materia que se esté brindando, pero existen, por ejemplo, revisiones de listas, revisiones de documentos muy específicos, que cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de logística, cuando hablamos de todos estos temas, siempre hay algún detalle que podemos dar como insumo específico. Mira, hoy tengo la lectura tal, o vamos a ver este video de cómo ayudan los ERPs en lo que es el procesamiento de datos a nivel de sistemas en la empresa. Entonces, bueno, analizamos eso o presentamos eso, hacemos salas y que el grupo haga el análisis, ¿verdad? Que nos indique, que dé su punto de vista de qué tanto ayuda o cómo podemos emplearlo en la realidad. El tercer aspecto que puede ayudarnos en esto es el tema de las asignaciones, pero con este tema de las asignaciones hay que tener un cuidado. En algunos casos se puede llamar tarea, en algunos otros casos se puede llamar reto, pero la asignación generalmente va a ser una prueba o un detalle de índole sumativo, una evaluación de índole sumativo, la mayoría de veces. Algunas veces podemos dejarla como algo formativo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con que esa asignación esté equilibrada, esté bien formulada en cuanto a igual a la cantidad, al tamaño, al porcentaje evaluativo, y adicional, siempre que dejemos o dejamos una asignación en el entorno, en el aula, etcétera, detallamos qué es lo que nosotros esperamos de esa evaluación o de esa asignación. Es decir, el porcentaje de esa asignación, ¿verdad? Cómo lograr ese porcentaje y qué es el fin como tal de esa asignación. Podemos dejar asignaciones y existen muchas diferentes formas. Por ejemplo, ensayos. Ahora hay que tener cuidado con el tema de los ensayos, con aspectos como la inteligencia artificial, ¿verdad? Que pueden, si simplemente indicamos que un ensayo de un tema X, ¿verdad? La información podría hasta estar en la internet o ser suministrada por la inteligencia artificial. Entonces, aclaramos en el momento que lo que queremos es un ensayo específico, por ejemplo, de la gestión de la realidad en la infraestructura portuaria de Costa Rica, específicamente en el puerto de Caldera. Es muy difícil que puedan tener esa información tan detallada y específica y tan reducida a un aspecto como lo es un puerto específico en Costa Rica, con una dinámica o una situación que está pasando que es difícil que puedan tener en inteligencia artificial. Entonces, si hacemos eso, reducimos los riesgos de estos detalles, ¿verdad? De nada más llegar un estudiante y buscar información y hacer el famoso copy-paste o
o pedirle a la inteligencia artificial que le haga el ensayo. Tenemos que ser muy congruentes con qué queremos del estudiante en esa asignación. Para ello también, eso cuando hablamos de ensayos, para eso también existen otros tipos de asignaciones como cuestionarios o pruebas cortas como tal. Como punto 4, tenemos un aspecto muy importante que es la producción o creación. Y este es uno de los que más toma fuerza en los últimos tiempos, porque la producción precisamente pretende que el estudiante pueda, por un aspecto de construir conocimiento, ¿verdad? Por un aspecto de crear, de dar un objeto, de tomar un objeto y hacerlo propio, dar algo totalmente personalizado, dar algo totalmente individual. No es algo que de pronto van a encontrar en otro estudiante o en otro grupo, sino que la producción permite eso, permite que, por ejemplo, por medio de un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa colaborativo, puedan darse ese tipo de aspectos. Podamos, por ejemplo, indicarle al estudiante que para la elección de hoy, ¿verdad? Como una recopilación, nos creen un mapa conceptual o un mapa mental, ¿verdad? O un esquema como tal. Entonces, se ve sometido al análisis de todo la teoría que, por ejemplo, estamos dando, tomar los puntos principales y crear un mapa conceptual, un mapa mental, un esquema que no va a estar tampoco en la internet. Y esos tipos de producciones son los que permiten al estudiante expresar de una mejor forma lo que está recibiendo como tal de información. Ahora hay mucha tecnología, ahora hay muchos elementos y, por ejemplo, incluso podemos hablar de un podcast, ¿verdad? Un podcast es ya una producción o una creación. En eso, pues, se refiere también a los audios, un blog específico, similar a un detalle de página, ¿verdad? Un blog específico donde nos esté mencionando algo de una clase, pero de esa forma, por ese canal. Animaciones. Ahora existen, digamos, muchas herramientas que por ahí yo también les voy a comentar de algunas, para crear animaciones. Por ejemplo, tomar una foto nuestra y que esa foto, por medio igual de inteligencia artificial y demás, pueda moverse, pueda estar dirigiendo o dando una instrucción. Entonces, en algunos casos podemos hacer que solicitemos a un estudiante cualquiera de estas estrategias, pero a su vez utilizando nosotros también un tipo de creación o un tipo de producción que les permita a ellos eso, familiarizarse, que les llame la atención y por ahí lograr que ellos también vayan en esa misma sintonía. Las infografías. Definitivamente, la infografía es otro elemento que permite la expresión del estudiante como tal y que es mucho más visual, es mucho más moderno que lo que antiguamente se trabajaba en presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, que no se trata de satanizar una presentación de PowerPoint, pero porque ahora también hay herramientas que permiten presentaciones de PowerPoint mucho más dinámicas y acordes al contexto. Sin embargo, la infografía obliga, al igual que un mapa conceptual o que un esquema, a sintetizar la información. Y eso es lo que nosotros también buscamos, que el estudiante nos pueda entender, que pueda sintetizar lo que en su momento estamos viendo en una lección. Los murales colaborativos. Existen herramientas donde, por ejemplo, un estudiante puede ingresar, puede detallar el nombre y puede escribir un pensamiento de lo que le pareció la lección. Entonces, cuando creamos un mural de eso, por ejemplo, en la clase introductoria son muy interesantes crear un mural en la clase introductoria porque entonces ahí el estudiante se puede hasta presentar, puede indicar cuál es la expectativa del curso, puede dar el detalle, en algunos casos dramatizaciones, ¿verdad? En la virtualidad es un poco más complicado, sin embargo también se puede utilizar, se pueden dar dramatizaciones a nivel de un trabajo, ¿verdad? Y que por medio de esa dramatización expliquen ese trabajo teórico, que activen como tal el sentido de la realidad. Y en otros se pueden dar opciones como en producciones de trípticos o desplegables. A su vez, muy creativos, muy dinámicos, permiten de igual forma evaluar un tema
Por ejemplo, cuando estamos tomando aspectos de un producto, aspectos de marketing de un producto, es este tema de los trípticos y desplegables es muy interesante. Luego está el tema de elaboración de documentos, que bueno, va muy ligado igual a ensayos, a afiches, a diarios, ¿verdad? Una entrega de, bueno, elaboren un diario de clase. Por ejemplo, eso es una de las estrategias más importantes, que cada lección el estudiante pueda, por ejemplo, dar un diario de clase. Entonces, en este tema no los exige tanto como lo puede ser una producción, pero los obliga en ese aspecto a estar poniendo atención, porque de todo lo que se está hablando en la clase tienen que estar tomando apuntes para subir una comprobación de la clase como tal. Puede ser en diferentes formatos. Al final de cuentas, un diario de clase en este punto no es más por el tema de la forma, sino por el fondo. Es decir, nosotros, en cierta manera, garantizarnos que el estudiante está tomando nota, porque lo obligamos a estar al pendiente de toda la clase, y que al final de esa clase, ¿verdad? Obviamente dando un tiempo prudencial, nos entregue un diario de clase, una comprobación como tal, que va muy ligado igual a un resumen, que va muy ligado a un glosario. Podemos alternar en esos documentos, pero cualquiera de ellos los podríamos utilizar para que al final de la clase nos lo entreguen como tal. Un glosario. Por ejemplo, hoy vamos a dar una clase muy conceptual, y vamos a estar hablando de muchos conceptos. Vamos a estar hablando de, no sé, alrededor de 10 o 20 conceptos. Entonces, eh, vayan tomando nota, porque al final de esta clase necesitamos, o verdad, hay una actividad de entrega que consiste en un glosario, una terminología de los conceptos. Entonces, no sé, qué era ERP, qué era DUA, ¿verdad? Algo muy puntual donde el estudiante tiene que ir tomando nota, porque no necesariamente va a estar en la presentación. No necesariamente, como hemos avanzado a no tener presentaciones tan cargadas, ¿verdad? Tiene que ir tomando nota, porque en alguna parte de la clase lo mencionamos. Y de igual forma con el tema de los artículos. Luego, el tema de las exposiciones. Esas exposiciones pueden ser individuales o pueden ser grupales, pero ya les decía al inicio, lo más importante acá es que en las exposiciones, y desde el inicio marquemos esa línea de que en las exposiciones tengan la cámara encendida, porque nosotros ocupamos ver el lenguaje corporal, ocupamos entender ese lenguaje corporal, que con aquella presentación donde solo había un nombre de un print de una aplicación, que en este caso era Teams, yo no puedo sentir eso. Yo no puedo entender si el estudiante está leyendo, si el estudiante de verdad se aprendió esa materia, si el estudiante se preparó para esa exposición, como lo hacíamos en su momento en la virtualidad, y por medio de la exposición con una cámara encendida lo podemos analizar. ¿Cómo? De una forma no, digamos, no impositiva. Desde la primera clase marcamos y le decimos que por favor es importante, que para nosotros, y que el vínculo y todo lo que les estaba mencionando, pero como es una evaluación, ahí sí podemos dar un punto específico a hecho, ¿verdad? Incluso podemos tratar de dejarlo dentro de cuando hacemos la lectura de un programa, o cuando hacemos el inicio de un curso, indicando que las exposiciones van a ser evaluadas, y dentro de las rúbricas de la exposición detallamos, por ejemplo, el tema del lenguaje no verbal. No necesariamente tenemos que detallar, encender la cámara, ¿verdad? Porque pronto eso hasta puede ser en cierta forma contraproducente, pero si detallamos como trabaja con lenguaje no verbal y con detalles específicos para demostrar el dominio del tema, ahí podemos evaluar ese punto. Pero si no encienden la cámara, pues es difícil que vamos a poder otorgar los puntos de un lenguaje no verbal, o de identificación, o de vínculo, no sé. Ustedes lo pueden fomentar de cualquier aspecto, lo mencionan en la primera clase y mencionan que va a ser evaluado en ese rubro específico. Entonces ahí llevamos al estudiante hacia esa línea. El siguiente punto de esas estrategias para lograr dinamizar la clase es los foros de discusión. Acá hay aplicaciones que nos permiten hacer, por ejemplo, debates
Por ejemplo, podemos dividir el grupo en dos grandes salas, podemos dar un tema específico y podemos indicar si están a favor o están en contra de ese tema. Podemos hacer mesas redondas donde no necesariamente se tenga que ir en un punto de sí y no, y verdad, y confrontar ahí por argumentos sí y no, sino que también podemos hacer mesas redondas donde incluso nosotros estemos en este tema de las herramientas o de las aplicaciones virtuales para facilitar la lección. Hay aplicaciones que hasta incluso permiten realizar la dinámica de la mesa redonda y se puede, por ejemplo, visualizar cada persona, ¿verdad? Dentro de esa figura de mesa redonda. Y eso precisamente hace que nos volvamos a sentir en ese vínculo como si estuviéramos en una aula. En su momento en clases físicas, porque también tenemos que hacer que el estudiante, a pesar de que esté en clases virtuales como tal, tenga un espacio adecuado para llevar esas clases, ¿verdad? Un espacio lo más real posible y lo más cercano a un tema de aula física. Deme un segundo. Se me iba a descargar la computadora. Investigaciones. Otra de las estrategias que nosotros podemos brindar, y ojo que acá estamos hablando de estrategias como tal para dinamizar la clase, pero no específicamente de herramientas que permitan, o sea, podemos utilizar un sinfín de herramientas. Esto no queda escrito en piedra y no queda delimitado a una herramienta específica. Vean que cuando hablábamos del foro de discusión, podemos realizarlo por medio de la misma aplicación que estamos brindando en la clase, ¿verdad? La aplicación que nos sirve para canalizar o para sintonizar con el estudiante, pero podemos utilizar otras aplicaciones. Podemos sacarlo de ese espacio y llevarlos a otra aplicación, a otra interacción. Entonces, todas estas estrategias son como tal o como ello, estrategia para poder llevar la clase, para poder darle un cambio a lo que es la clase magistral. Las herramientas muchas se pueden compartir dentro de las mismas estrategias. Podemos utilizar una herramienta hasta para 3 o 4 estrategias de estas que estoy mencionando. Investigaciones. Y esto pues no necesariamente se da en algunas áreas de estudio, va a depender mucho si estamos a nivel de universidad, o sea, un nivel académico, si estamos en un nivel empresarial, más de instituto, si estamos en un nivel pues de colegio o escuela, va a depender ese tipo de investigación, pero siempre es importante que se dé trabajo de campo, que se dé el espacio para un experimento como tal. Entonces, cualquier tipo de investigación, como ya ustedes me imagino, pues saben, ¿verdad? El tema de lo que es la metodología de la investigación, siempre va a requerir que aparte de la teoría, analicemos, profundicemos a cómo vamos a llevar esa teoría a la práctica, a la realidad. Todos los procesos de tesis, todos los procesos de grado como tal, llevan a eso, a que toda la teoría que estamos analizando sea empleada y que sea instrumentalizada en un caso real, en nuestra empresa, en la empresa del vecino, ¿verdad? En algún aspecto tiene que servir para la vida diaria y eso es parte de las investigaciones. Juegos didácticos, y este es uno de los puntos que más aceleran la virtualidad. Tenemos que tratar siempre que las clases sean lo más lúdicas o que tengan siempre ese componente de gamificación para que sea más interactivo. Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, por medio de un crucigrama, una materia, la materia de la semana anterior. Entonces, hoy vamos a analizarla, pero no vamos a hacer un quiz, un típico quiz en donde incluso ellos se sientan, ¿verdad? Sino que vamos a hacer un crucigrama. Vamos a hacer un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, ese juego didáctico puede servir para una evaluación sumativa, a como puede servir para simplemente romper el hielo. Puede servir ese rompecabezas simplemente como entrada a un curso. Yo inicié con una encuesta de un verdadero y falso, pero pude haber iniciado con un rompecabezas, ¿verdad? Un rompecabezas del tema. Entonces teníamos que armar el y los ponemos a trabajar, los ponemos a jugar, a interactuar, a dejar que la mente, ¿verdad? A sacarlos un poquito a veces incluso de lo que generalmente esperan de la clase, ¿verdad? Siempre que le
tomemos un aspecto diferenciado, eso rompe, eso da un cambio en lo que generalmente nosotros esperamos de la clase. Entonces siempre eso va a ser importante. Las charadas, las sopas de letras, los cuestionarios, cualquiera de esos aspectos nos va a servir para dar esa parte lúdica, para dar esa parte de juego como tal. Y ya casi terminando en la parte de estrategias, tenemos el tema de las reflexiones. De nada nos sirve a nosotros dar teoría, teoría, teoría y teoría, y que el estudiante simplemente tome esa teoría, la procese, nos indique en la clase algún tipo de información o haga un quiz y demás, y mañana ya no se acuerde o no reconozca cómo emplear eso en la práctica. Llegó a la empresa y lo que ayer vio en la clase no lo pudo poner en práctica porque lo vio ayer solo para la clase. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es dar un sentido de reflexión, dar un sentido de análisis a la materia que se está brindando. Conversatorios donde podemos conocer el punto de vista del estudiante. Ojo, si se equivoca o si de pronto no quiere, está llegando por ahí cerca, pero no es necesariamente lo que nosotros estamos tratando o pretendemos del estudiantado, lo acercamos, ¿verdad? Lo acercamos, tomamos los puntos buenos y decimos, sí, muchas veces dan algún detalle, dan algún concepto que simplemente cambia tal vez la forma o el nombre, pero uno entiende hacia qué quiere llegar, entonces lo acercamos, lo orientamos, hacemos que ese estudiante se sienta seguro, que se sienta libre de poder expresar, aunque de pronto no es el concepto que como tal que nosotros necesitábamos, o el concepto técnico. También se pueden dar portafolios para ese tipo de reflexión. Diseño de proyectos, en este caso igual va muy enfocado en lo que es la creación, dar al estudiante ese punto de constructivismo, ¿verdad? Que el estudiante cree su propio contenido, que sea totalmente personalizado por medio, por ejemplo, de talleres, por medio de prototipos, para las ingenierías, los que dan clases de ingenierías, esto es excelente, crear algún prototipo específico para todo ese tipo de materias es importante. Por ejemplo, en alguna de las clases, en la parte de logística, se ven temas como, por ejemplo, Incoterms o términos de negociación, y qué más realista que llevarlo a práctica. Entonces, por ejemplo, se puede hacer algún prototipo de alguna maqueta, donde por medio de esa maqueta se pueda entender cuál es el concepto de algunos de esos Incoterms. Que no necesariamente empezar a hablar de qué es el Incoterms y que dónde inicia responsabilidades, obligaciones de una u otra parte, sino que llevarlo sobre un prototipo, sobre una maqueta y decir, vean, acá lo crearon los mismos estudiantes. Acá tenemos un puerto, acá tenemos un vapor, acá tenemos el vendedor, aquí tenemos la figura del comprador. Y este prototipo, esta maqueta, sirve con ingeniería, sirve con tema de softwares, sirve con tema de ERPs en general. No necesariamente tiene que ser un prototipo físico o una maqueta física, puede ser igual aplicando tecnología. Y por último, tenemos el diseño de portafolios que, en cierta forma, y se mencionaba anteriormente, tenemos, digamos, lo que son las anotaciones o las bitácoras de clase, pero, por ejemplo, un portafolio no es simplemente o el detalle de una clase específica, sino que el portafolio, un diseño de portafolio, va a englobar todo lo que se analiza a lo largo del curso. Entonces podemos hacer que el estudiante, igual, todo aquel detalle de notas que va haciendo, va realizando o va subiendo al entorno virtual por semana, lo vaya guardando y al final de clase, perdón, al final del curso, entregue un portafolio con todo ese material. Material que no va a ser el mismo que el estudiante de la par realizó, porque es un diseño de portafolio totalmente personalizado. Material o portafolio que no va a ser el mismo como facilitador o como docente que voy a evaluar del curso de hoy, a pesar de ser el mismo curso, al curso de 2 meses después o posterior. Siendo el mismo tema, siendo el mismo tópico, nunca nos vamos a encontrar, o al menos eso es lo que se espera siempre, ¿verdad? Que a menos de que algunos estudiantes por ahí sean como muy vivillos, un portafolio igual. Algunos, algo tiene que cambiar porque le van a poner ese detalle de personalización.
Esas básicamente son las 12 estrategias como tal. Eh, Como les digo, herramientas pueden haber muchas para aplicar a esas estrategias. Podemos mezclar o diversificar las herramientas, pero lo ideal siempre es tener al menos esa lista o ese detalle de esas 2 estrategias para canalizar nuestros cursos. Ahora, no necesariamente tenemos que utilizar todas esas estrategias en un curso o a lo largo de un curso o en una clase. Podemos ir variando, podemos ir midiendo también el estudiantado y decir, bueno, este estudiantado es más proactivo, es más participativo y me parece que la reacción que tiene con el tema de juegos lúdicos, con el tema de los juegos como tal, es muy interesante. Entonces voy a ingresar dentro de mi clase, dentro de mi planeamiento, de mi planeación, más detalles de juegos. Y por último, hay un aspecto no menos importante, que es el enfoque. El enfoque nuestro siempre debe ser algo que marca a la hora de un planeamiento de clase, a la hora de brindar la clase. Y por ejemplo, digamos, en un instituto como lo es el IBE, que es un instituto empresarial, el enfoque precisamente es eso. Es real, o sea, llevarlo a la práctica es que el estudiante toda esa teoría la lleve a una vivencia. El concepto que se da es un concepto vivencial. El estudiante tiene que entender que está en un aspecto o en una clase donde él viva esos conceptos, donde él se apropie de esa información, donde la canalice, donde el análisis siempre salga a luz para poder llevarlo al uso, para poder llevarlo al uso, es decir, para poder dar soluciones en los aspectos más de realidad como tal nacional. De nada nos sirve a nosotros hablar de logística, enseñarle de logística inversa, de los términos de logística o de marketing y etcétera, si no llegamos a emplearlo. Si el estudiante sale del curso con todo el conocimiento logístico, pero nunca entendió que era un almacén fiscal, nunca entendió que era una bodega, nunca entendió que era la administración de inventarios, nunca entendió cuál era la realidad de nuestras carreteras, cuál era la realidad de nuestros puertos, cuál era la realidad aduanera que se vive. Entonces, tenemos que entender eso, que el estudiante vive un concepto como tal, se apropia de eso por medio de sus por medio, digamos, del análisis de sus creaciones, de sus producciones y llevarlo al uso, que el uso debe ser la realidad como tal. Eh, para ya ir terminando, siempre va a ser importante eso, el detalle de apropiarse, de llevarlo a la realidad y de fomentar en nuestras clases o en nuestras lecciones el tema de la creatividad y el tema de la innovación. Eso es uno de los aspectos más importantes, permitirle al estudiante crear, innovar. No necesariamente le podemos indicar que el portafolio, ¿verdad? Le damos una directriz, le damos un lineamiento, pero el estudiante puede cambiarlo y puede crear algo y puede modificar el concepto y de todas estas 2 estrategias nos puede maximizar, nos puede unir de pronto algunas estrategias y crear algo diferenciado. No, no podemos cortarle las alas al estudiante sobre hecho. Tenemos que incentivarlo a que más bien nos sorprendan con aspectos de esa línea. Y finalmente, dentro del enfoque, y es algo vital, siempre debe existir el sello personal. Mis clases no tienen que ser iguales, no tienen que ser en una misma línea de las clases de otro facilitador o de otro docente. Yo debo marcar la diferencia, debo hacer que mis clases sean distintas, debo entender que lo que yo puedo conocer, ¿verdad? No es tan importante como lo que yo puedo hacer llevando a ese estudiante como tal a un proceso, facilitando a ese estudiante como tal de que encuentre la información apropiada, que yo la puedo brindar o que la puede encontrar en libros, en internet, etcétera, pero guiarlo. ¿Ok? Ahora sí, con esa información que se hace, con esa teoría que se hace. Entonces, eso definitivamente es un sello que no, o va a estar marcado por cada uno de ustedes, por cada persona. No necesariamente tenemos que hacer que nuestras clases en todos los cursos sean iguales
hoy podemos dar un curso de una forma, utilizando unas estrategias, utilizando herramientas, y para, no sé, el otro cuatrimestre o el otro módulo, podemos utilizar otras herramientas y otro enfoque, otra forma. Eso nos hace, ¿verdad?, que siempre no sean iguales y diferenciarnos, que es uno de los aspectos más importantes. Y bueno, eso sería básicamente, ¿verdad? Antes de finalizar eso, quería presentarles. Vamos un segundito. Un ejemplo, digamos, de un aula virtual, así muy breve, porque esto en realidad no es un entorno o no es una aula virtual que utilizo para clases por un tema de, digamos, de respeto de las instituciones. No estoy tomando ninguna de mis cursos, pero esta es una que en algún momento creé para un curso específico que estaba llevando, y básicamente resume mucho de lo que les mencionaba. O sea, tiene que haber una bienvenida del curso, tiene que haber un detalle informativo del curso, tiene que haber un detalle de quién es el docente, ¿verdad? De cuál es la información de ese docente, la modalidad en que se va a estar brindando el curso, sincrónico, asincrónico, mixto. Eso va a variar mucho de lo que es la institución. Debe haber un bloque por semanas, en donde cada semana esté específica qué es lo que se va a analizar, cómo se va a analizar, por qué medio, de qué consta esa semana. Por ejemplo, se pueden cargar videos, se puede para una conducta de apertura, ya les decía a ustedes, por ejemplo, iniciar presentando un video motivacional, ¿verdad? Presentando un video, no sé, algún tipo de video de reflexión que no necesariamente tiene que ver con la parte teórica del curso. Las presentaciones que se suban a la clase, que sean lo más dinámicas posibles, por ejemplo, utilizando pues herramientas ya más sofisticadas o más de la actualidad. Ya el PowerPoint es algo que debemos ir dejando de lado por un tema cultural. Existe ya lo que es el Genially, lo que es el Prezi, perdón, lo que es Canva. Entonces, por ahí. Y por supuesto ya la información teórica. Algunos videos igual aquí no me cargan porque es específico de la presentación, pero básicamente eso es lo que quería pues mostrarles, ¿verdad? Siempre vamos a dar detalles. Por ejemplo, acá hay una encuesta, esta es en Google Forms, pero igual podemos hacerla en cualquier otra aplicación. Las actividades, vean acá que actividad de reto, no está como asignación, sino que, por ejemplo, actividad de reto es retar a los estudiantes, una infografía, se dan los lineamientos, se indica qué fecha, se da el tema del porcentaje o de, digamos, de cuánto es la valoración, cuando es sumativa. Si es formativa, no se detalla, y así sucesivamente con todas las clases. Entonces, eso es uno de los puntos que quería mostrarles con eso. Y también quería mostrarles este otro. Vamos a ver si me permite. Que este es para uno de los temas que generalmente es muy teórico. Entonces, nosotros podemos hacer que un tema teórico se pueda evaluar por medio, por ejemplo, de un juego. En este caso, esta aplicación que se llama Nearport nos permite eso, ¿verdad? Entonces, igual yo les voy a estar brindando un detalle de herramientas dentro de esas, donde por acá eh, está un poquito lento. Permite, digamos, hacer una serie de bloques de presentaciones con preguntas donde el estudiante va jugando. Entonces el estudiante va realizando, esto va a ir con un tiempo, el estudiante va marcando cuál es la correcta, ¿verdad? Y a su vez, cuando va marcando cuál es la correcta, el juego, ya como es en línea, es en el momento, va mostrando, por ejemplo, que si se está subiendo en una montaña, si se está haciendo una carrera a nivel de natación. Entonces es muy interactivo ver ese detalle, ¿verdad? Incentivar lo que es digamos, como la competitividad como tal, la sana competitividad, y al final de cuentas, la aplicación por medio de un juego te da la respuesta o te permiten digamos, entender quiénes participaron y quién tuvo el puntaje más alto. Así podemos evaluar un tema específico sin necesidad de que se sienta
de esa forma, sino que es verdad que se sienta como un aspecto de evaluación sumativa, sino que se puede hacer jugando. Entonces, bueno, esas básicamente son los puntos que traía por acá. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, algún detalle. Don Yonder, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vea, en el caso, por ejemplo, mío, la mayoría de los estudiantes son gente un poco adulta, vienen de trabajar y para no caer uno en la charlatanería, digamos, a la hora de dar una clase, sabiendo que existe esa edad, ¿verdad? Tal vez un poco más seria que un estudiante con una edad un poquito más participativa. eh, de los 12 pasos, creo que, bueno, yo más o menos ya analicé que puedo utilizar unos 6 pasos para dar la clase, pero uno como profesor, ¿a dónde sabe cuándo tiene uno el límite de enseñar, guiar y no más bien caer en una situación virtual donde más bien se está haciendo uno medio charlatán, ¿verdad? A la hora de dar una clase y que no le vaya a pasar a uno esto. Bueno, igual, es muy importante siempre, ahí tendríamos que ver el punto 3, ¿verdad? El enfoque en que estamos nosotros situados. Entonces, si estamos en un enfoque, por ejemplo, empresarial, ¿verdad? Un enfoque, como ustedes comentan, donde ya la mayor cantidad de estudiantes o de alumnos son personas ya preparadas, personas que tienen trabajo, que tienen mucha experiencia y demás, igual forma tenemos que medir ese detalle para ver cuál de todas estas dos herramientas podemos emplear. Ahora, no necesariamente porque sean estudiantes, digamos, de avanzada edad o de mucha experiencia o mucho tiempo, significa que no podemos emplear algunas de estas herramientas. Por ejemplo, medir mediante un quiz. No es lo mismo, incluso para uno, viene del trabajo, viene cansado y se topa con que hay un quiz, ¿verdad? Así, de aquellos de marcar con X o de respuesta breve o no sé, es diferente a, por ejemplo, tener un quiz en línea, ¿verdad? Un quiz de esta forma, donde podamos tenerlo más dinámico. Ese tipo de herramientas, por ejemplo, te dan un tiempo específico, te dan 30 segundos, te dan un minuto. Usted como moderador lo norma si usted quiere que se haga con algún tipo de música o no. Entonces usted dice, bueno, no le voy a poner música, le voy a poner una música más instrumental porque es un tema más ejecutivo, pero igual no necesariamente la parte lúdica, la parte de gamificación, digamos, se tiene que dar solo con estudiantes, por ejemplo, de secundaria o que estén en fase de inicio en una universidad. También la podemos emplear con estudiantes ya de avanzada. Y eso igual lo vamos a medir siempre con el enfoque, ¿verdad? El enfoque del instituto, de la universidad en donde estamos y vamos adecuando. Cuando son estudiantes o cuando son alumnos que ya tienen una especialización o tienen un título, incluso nos fomenta más el tema de crear análisis. Entonces acá, por ejemplo, podemos hacer mesas de trabajo, podemos hacer salas y dividir a esas personas y exhortar a que ellos hagan el análisis, ¿verdad? La teoría ya prácticamente la van a tener. Más que teoría y más que brindarle esa teoría es que nosotros vamos a facilitarles tal vez alguna herramienta o tal vez alguna lectura y ellos hagan su análisis, su interpretación. Muchas veces incluso cuando son de este tipo, digamos, de estudiantes ya de recorrido interesante, nos van a ayudar a nosotros también a adquirir, a canalizar experiencias de aprendizaje y eso siempre va a ser muy importante. Sí, en realidad lo que más me preocupa no es tanto el estudiantado, es hasta dónde yo puedo caer en un error, ¿verdad? Sin hacer un enfoque del grupo óptimo, y no más bien caer yo como profesor en una situación que me vayan a analizar de una manera diferente, ¿verdad? Ese es más que todo, o sea, el estudiante no es tanto la preocupación, sino es mi enfoque, o sea, yo como profesor, cuál es esa situación de límites que yo tengo que poner también dependiendo del grupo que se le esté dando la clase, ¿verdad? Sí, claro, igual. Insisto, uno tiene que analizar específicamente dentro de la clase y ojalá en las primeras lecciones
la parte del vínculo, ¿verdad? Tiene que tratar de que el estudiante sienta que usted va a ser el guía, que va a facilitar el curso, pero que al final de cuentas también es un curso que está evaluado y que como tal hay una responsabilidad del estudiante de la clase y demás, y nosotros igual no perder de vista ese punto. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que yo por utilizar herramientas de vanguardia o por, en lugar de una actividad totalmente sumativa, de una presentación meramente cargada, si le incluyo una imagen o si le agrego algún sentido de interactividad, eso no quiere decir que esté cayendo, por ejemplo, en el tema de charlatanería o esos detalles. Si vamos digamos, al proceso de pedagogía, los pedagogos más avanzados en este momento y más actualizados están utilizando herramientas de este tipo, están aplicando tecnología y pues nosotros no podemos quedarnos en, digamos, por fuera de ese paso. Muchas gracias. No, a ustedes. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, alguien que quiera también comentar algo. Si no, este, nada más les quería por acá, vamos a ver, proyectar que les voy a dejar en el chat, o no sé si Fallon se los puede hacer llegar. Esta, vamos a ver un segundito. Información de aplicaciones, de herramientas que puedan utilizar en sus clases, igual, evaluando hasta qué punto les va a servir una u otra, ¿verdad? Ahora también como un tips hay que tener mucho detalle o mucho cuidado de, por ejemplo, utilizar videos o utilizar imágenes en algunos sentidos cuando tienen algún tipo de protección de derechos de autor. Entonces, incluso yo los exhorto a crear sus propios videos o sus propias imágenes o si utilizan alguna, pues tener ese cuidado. Pero acá tienen, digamos, un detalle de herramientas que pueden utilizarle. Todas tienen el debido concepto para qué es utilizado. Hay que sacar tiempo para precisamente ver qué es cada una, ¿verdad? Pero definitivamente con esto se puede hacer magia, se puede hacer cambios en el detalle. Yo, por ejemplo, creé un video para este curso que no sé si por tiempo lo proyecto, creo que son 3 minutos. Fallon, si usted me dice nada más para ya culminar con ese video y fue creado con base a información que yo le suministro a la inteligencia artificial de lo que quería del curso, que es básicamente lo que acabo de mencionarles, y el video, pues la misma inteligencia artificial me lo crea y así evito, por ejemplo, un tema de derechos de autor, ¿verdad? Porque ese video no se va a encontrar en ningún otro lado porque está creado con todos los aspectos que yo quería que se tomara como tal. No sé si lo puedo proyectar, Fallon por tema de tiempo, son 3 minutos, ya como para dar el detalle final. No Por está mí no hay mal. problema. Sí, ok, es muy rápido, nada más. Vamos a, segundito. Ok, ya los proyecto. Me avisan nada más si se ve. Un segundito. No, 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 creo que no me está. No, creo que no me. Vamos a ver, un segundito. Ajá. eh, no, no me está dejando. No sé por qué.
Pero básicamente lo que resumía era la idea, ¿verdad? De la, de la clase como tal y pues la línea de que uno puede crear su propio contenido y que no necesariamente pues ese contenido lo vaya a encontrar en otra parte. Ahí luego les estaré pasando el detalle de las herramientas como tal que les pueda servir. Puedan ir pues analizando cuál de ellas puedan utilizar en sus entornos, en sus aulas virtuales y de mi parte esos serían los puntos, ¿verdad? Recapitulando, siempre crear el vínculo, siempre estar tomando herramientas que permitan hacer un cambio en la típica presentación y siempre hacer que el estudiante haga un enfoque llevado a la realidad, llevado a que tome un criterio y que lo aplique dentro de la realidad, que es lo más importante dentro de las clases. Entonces, eso sería de mi parte, ¿no? Agradecerles igual por el espacio y si tienen algún otro tipo de duda o demás, igual pueden escribirle a Fallon y pues ahí nos estamos en contacto. Buenas noches, muchas Muchas gracias. gracias, Yonder. Sí, Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas Buenas noches Gracias, Yonder. buenas noches a a todos. ustedes, hasta luego.